Bueno, muchas gracias a todos. Creo que podemos iniciar la sesión. Hola, soy Lauren Volanovic, soy una especialista de comunicación en la OPS en Washington, D.C. y muchas gracias a todos por conectarse a esta sesión de hoy para el lanzamiento de un material para ayudarles a formar sus planes de comunicación de crisis sobre la seguridad de vacunas y la vacunación. Tenemos una sesión muy interesante para ustedes. Vamos a estar compartiendo después de la sesión el enlace a la grabación, el enlace a los materiales a los que hacemos referencia durante la sesión y otros materiales que podrían ser de utilidad. Así que, por favor, si tienen preguntas, pueden ponerlos en la caja que diga Q y A abajo. Y para los que están escuchando en portugués, tenemos interpretación simultánea. Pueden también elegir portugués en el botón abajo. Así que, por favor, pongan sus preguntas en Q&A y ahora doy la palabra al doctor Cuauhtémoc Ruiz para dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto recibirlos de manera virtual en esta casa de la OPS. Bienvenidos a este seminario para lanzar nuestro nuevo material que se llama Comunicación de Crisis sobre la seguridad de las vacunas y la vacunación, las guías técnicas que ha elaborado la Organización Panamericana de la Salud. Yo soy Cuauhtémoc Ruiz Matus, soy el jefe del programa de inmunizaciones en la OPS y nos da mucho gusto recibirlos, aunque sea de manera virtual. Como todos ustedes saben, ante la introducción de una nueva vacuna y en particular sobre lo que estamos viviendo en la introducción de una vacuna contra el COVID, todo lo que se maneja y lo que se hace para prepararnos en la introducción de una vacuna es muy importante. Y nos preparamos desde el punto de vista que hacen las pruebas de laboratorio, desde el punto de vista que hacen las pruebas de campo, el personal de salud se prepara, es capacitado, hacemos la red de frío, preparamos los lugares donde se van a aplicar las vacunas, etcétera, etcétera. Pero si algo ocurre relacionado con la vacuna o que teóricamente o hipotéticamente está relacionado con la vacuna, puede ser o es un elemento crítico para el éxito de un programa de vacunación. Por eso es bien importante que todos estemos adecuadamente preparados para afrontar cualquier crisis relacionada con la vacuna en cualquier momento, antes, durante o después de la vacunación. Como sabemos, en los países de América y en todo el mundo estamos preparándonos para la introducción de esta vacuna contra el COVID-19. Pero para eso es importante que tengamos un plan que nos permita tener un plan de comunicación de riesgos que nos permita responder adecuada y prontamente a cualquier evento adverso supuestamente atribuido a la vacuna, que en español le llamamos ESAVIS y por sus siglas en inglés le llaman AEFI. Y esto es algo tan importante que aquellos países de la región de las Américas, que somos en realidad todos los países de la región de América Latina y el Caribe, que estamos participando dentro del mecanismo COVAX, al hacer la aplicación para recibir la vacuna a través del mecanismo COVAX, necesitan los países presentar un plan de respuesta ante cualquier situación de crisis asociadas a la vacuna. Es decir, todos los países de la región debemos estar preparados para evitar que ocurra una crisis asociada a esta vacuna. En ese momento abundan muchas preguntas y rumores sobre la vacuna de COVID-19. Primero, es una vacuna nueva. Segundo, es una vacuna que por su mecanismo de investigación se ha cortado los tiempos para tener datos y evidencias para su uso. Tercero, que usa diferentes plataformas de producción, algunas de ellas muy novedosas, algunas de ellas que ya traíamos desde tiempo atrás. Pero esto ha hecho que se generen una serie de preguntas, de rumores, de incertidumbre alrededor de esto.
Por eso es bien importante estar preparados con un sólido plan de comunicación que es clave para mantener y reforzar la confianza de la población en el programa de inmunizaciones. Porque cualquier evento adverso o cualquier situación de crisis que se atribuya a una vacuna generalmente afecta no a esa vacuna, afecta a todo el programa de inmunizaciones y por eso es necesario que estemos listos para ser capaces de responder a cualquier crisis relacionada con la vacuna de manera oportuna, transparente y responder adecuadamente a las inquietudes y dudas que tengan las diferentes personas o la diferente población. Si no tenemos eso, si no tenemos un plan de crisis, si no estamos preparados para responder, vamos a tener el riesgo de perder la confianza de la población en el programa de inmunizaciones. Y eso es muy grave porque recuperar la confianza es algo que tarda mucho y que se ha construido a lo largo de muchos años en la región de las Américas. Por eso hoy nos complace a todos los que formamos parte de este equipo en la Organización Panamericana de la Salud que se unan a nosotros, ya sea en vivo o los que vayan a oír la grabación después, para demostrar cómo tenemos la importancia de planificar, implementar y evaluar un plan de comunicación de crisis en relación a la seguridad de las vacunas. El compromiso que ustedes tienen, que el personal como ustedes juega en este momento, el papel que ustedes tienen es muy importante para el éxito de la introducción de una vacuna contra el COVID-19, pero en general para el éxito del programa de inmunización. En este momento, nosotros reiteramos que tenemos un compromiso de que a través de este plan, las personas en las comunidades, en los países, deben ser escuchadas, debemos ir a buscar estas situaciones o estas dudas que tienen, tenemos que responder, tenemos que ser honestos al responder a estas preguntas, siempre basados en las evidencias e ir adaptando de acuerdo vaya a darse la generación de más datos y de más evidencias. Nuevamente les damos las gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a esta sesión. Todo el equipo está aquí para apoyarlos. Y si después de esta sesión alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta adicional que quisiera que nosotros pudiéramos contestar o pudiéramos responder o ampliar en alguno de los puntos, por favor, con todo gusto, estamos a sus órdenes para poderles apoyar, ¿sí? Bueno, sin más, les damos la bienvenida y me permito pasarle la palabra ahora a María Paz para que nos haga la introducción a la temática de este documento de crisis de comunicación de la seguridad de las vacunas. Por favor, María Paz. Muchas gracias, doctor Ruiz. Muchas gracias por esa presentación tan motivadora. Vamos entonces a hacer la primera presentación. Tengo el honor de hacerles entonces una presentación sobre la primera fase de este manual que queremos invitarles también a revisar luego en profundidad. Probablemente vamos a poder ver en forma muy superficial algunos elementos y por lo tanto muchas de las inquietudes puedan ser resueltas con la revisión en profundidad de los materiales que se incorporan en el manual y en otros que vamos a compartirles a continuación. Bueno, mi nombre es María Paz Bertoglias, yo soy epidemióloga, soy consultora internacional para la unidad de inmunizaciones y como les comentaba, estoy muy honrada de estar acá, de haber trabajado en este grupo para el desarrollo en conjunto con Catarina Sofía Dolezal, que prontamente también les va a hacer una presentación sobre otros de los materiales que aparecerán en este manual. En esta primera presentación vamos a hablar un poco sobre aspectos generales de la comunicación de crisis y sobre la primera fase de una comunicación de crisis relacionada con la seguridad de la vacunación, que es la fase de preparación. Y aquí queremos hacer hincapié en esta frase que toda buena respuesta a una crisis comienza con una buena preparación.
Muy bien. En cuanto a los objetivos de esta presentación, vamos a hablar un poco sobre los determinantes de la comunicación, sobre la relevancia de escuchar y monitorear, no solamente entregar información, sino que también recibir. También cómo identificar algunas acciones y actores claves durante la fase de preparación y cómo fortalecer el diálogo para recuperar o mantener las confianzas en la vacuna y la vacunación. Por último, vamos a compartir algunos consejos prácticos mediante un ejercicio donde les vamos a pedir también un poco de su cooperación y también interacción. Seguimos un poco con cuáles son las metas de la comunicación de crisis. Tenemos que tener claro que este material se enfoca en generar entonces un plan de comunicación ante una potencial crisis de seguridad de la vacunación. Y existen cuatro pilares que nosotras queremos destacar. En primer lugar, todas las acciones se van a direccionar para mantener o fortalecer esta confianza o recuperarla si ha disminuido entonces a nivel poblacional. También se basa en un diálogo bidireccional, como comentábamos, no solamente en entregar información, sino también recibir datos, información y diálogo desde la ciudadanía. Ver también, un tercer pilar, que todas estas crisis pueden convertirse en oportunidades para mejorar procesos dentro de los programas y también en recopilar las lecciones aprendidas para fortalecer entonces nuestros programas comunicacionales. Por último, y muy importante, todas las recomendaciones, tanto de este manual como el resto de los materiales, se invita también a su adaptación a cada una de las estrategias comunicacionales de acuerdo a los determinantes de cada contexto donde se van a utilizar. Bien, ¿cuáles son algunas de las acciones clave de la fase de preparación en comunicación en crisis? Primero necesitamos conocer la evidencia y un poco es por qué nos encontramos aquí dialogando con ustedes. Necesitamos entender los determinantes de la comunicación y cómo monitorear también algunas percepciones del público. Tenemos que saber cómo contactar a los actores claves. Vamos a dar algunos datos y consejos para poder hacer esto y luego establecer mecanismos de coordinación de esta respuesta por medio de capacitaciones y algunos elementos relevantes también del plan. No nos sirve planificar si no hacemos acciones y por lo tanto uno de los principales planes de la preparación también es informar al público para construir esta resiliencia en base a sensibilizarlos en los beneficios de la vacunación y los riesgos de las enfermedades inmunoprevenibles. Y por último, y esta fase también es muy relevante, monitorear y evaluar también la respuesta poblacional ante estas acciones. Dentro de los determinantes de la comunicación es muy relevante que recordemos, probablemente ustedes tienen muy claro esto, que dentro de la aceptabilidad de la vacuna y de las vacunaciones tenemos un espectro bastante amplio. Esto no es una variable que es dicotómica. En general las personas pueden transitar dentro de este espectro de aceptabilidad de la vacuna y de la vacunación, en base al contexto, en base a la temporalidad, en base a qué tipo de vacunas podemos encontrar a las personas en un extremo de gran aceptabilidad, de búsqueda activa de las vacunas, pero hay varias personas que pueden transitar en este espectro en el medio, dentro de la demanda de aceptar la vacuna o de aceptar solo algunas vacunas, retrasar a otras, o encontrar a personas también, un grupo pequeño, pero se encuentran en algunas personas que rechazan todas las vacunas. Importante entonces entender que este espectro no es estático, es bastante dinámico y podemos encontrar un tránsito de las personas a través de este diagrama. Cómo las personas comprenden o deciden vacunar tiene mucha relación con cómo perciben los riesgos. Y cómo se construye esta percepción de riesgo, existen varios factores que se han identificado que pueden afectar esta decisión individual. Aquí en la gráfica del lado izquierdo podemos ver que si hay alguna persona que concibe un gran riesgo o un mayor riesgo relacionado con las enfermedades que son prevenibles por vacunas, probablemente esa persona tiene muchas más probabilidades de vacunarse o de que su hijo o hija reciba la vacunación. En cambio, una persona que percibe un gran riesgo relacionado con la vacuna, tenemos que considerar que esa persona probablemente no acepte la vacuna ni tampoco la entregue la vacunación a su hijo. ¿Y cómo se construye esto? Se construye en base a distintos elementos que son más del área emocional y afectiva. Nos gustaría que las personas tomaran decisiones solamente en base a los datos y a las evidencias científicas, pero sabemos que eso no es así, que la toma de decisiones se construye en base a diversos elementos que son más bien de la esfera emocional y afectiva.
Y dentro de esto tenemos que comprender que existen varios sesgos que nos llevan a nosotros a tomar o no a tomar una decisión. Por ejemplo, la heurística afectiva o los sesgos afectivos tienen relación a que guiamos esta toma de decisiones más relacionada con las emociones y eso nos puede alertar sobre tomar o no una determinación. Tenemos el sesgo del efecto de seguridad, que guarda relación a que nos enfocamos mucho más en las pérdidas que en la ganancia de esa acción. Otro sesgo al cual todos somos muy vulnerables es el sesgo de confirmación, y es que confiamos mucho más en mensajes que apoyan conclusiones que nosotros ya hemos hecho previamente. Otro de los sesgos es la heurística de la disponibilidad. Y esto significa que tendemos a tomar decisiones basadas en hechos que nos son mucho más cercanos, tanto en tiempo como geográfico, y tendemos a olvidar hechos que pueden estar basados en evidencia, por supuesto, pero que se nos hacen más lejanos. Y por último, un sesgo relevante se llama sesgo de anclaje, y esto quiere decir que generalmente vamos a basar nuestras decisiones en opiniones que nos resultan familiares. Por lo tanto, la percepción de riesgo es un hecho bastante complejo y nos toca entonces comprender este desafío para poder, por ejemplo, adaptar los mensajes que queremos que lleguen a la población. Dentro de esto también tenemos que reconocer que existe la llamada brecha en la percepción de riesgo. Aquí probablemente todos somos técnicos, muchos profesionales de salud, tomadores de decisión y nos ubicamos dentro de el lado derecho de la brecha de la percepción de riesgo, donde tomamos nosotros muchas evidencias y muchos datos relacionados con investigaciones científicas, con nuestra propia formación, con investigaciones, y en base a eso nosotros percibimos el riesgo. Pero existe una gran brecha con cómo la población general percibe el riesgo relacionado con enfermedades y también con la vacunación. Pues esta brecha de percepción de riesgo en el caso de la población se basa en información que obtienen de diversas fuentes, pero también en la emocionalidad, en sus experiencias previas y, como veíamos anteriormente, en los sesgos o en las heurísticas relacionadas con la afectividad. Y no solamente la población general se puede ver afectada por una brecha en la percepción de riesgo. También tenemos que tener muy claro que, a pesar de que el personal de salud en general tiene muchas herramientas para poder tener una percepción de riesgo diferenciada, mucho más basada en lo técnico y en las evidencias, tenemos que tener consideración que algunas personas que pertenecen al personal de salud pueden tener alguna reticencia a la vacunación. Y en ese caso existen algunas recomendaciones que probablemente no vamos a poder verlas en profundidad ahora, pero de nuevo les invitamos a revisarlas en el manual. Y algunos de los elementos como consejos para poder dialogar con personal de salud que sea reticente o tenga una elevada duda relacionada con la vacunación, podríamos hablar sobre, primero, uno de los consejos es empoderar a la población en la toma de decisiones, es decir, no censurar la reticencia y concentrar los esfuerzos en entregar la información para empoderarlos con conocimientos. Luego, hablar sobre los beneficios colectivos. Tenemos muy claro que la inmunización no solamente nos beneficia a nosotros, sino que al colectivo en general. Entregar y reforzar esa información en el personal. Luego, de todas formas, resaltar los riesgos relacionados con el rechazo a la vacunación. Importante ahí diferenciar entre los pequeños riesgos relacionados con eventos adversos de las vacunas y los grandes riesgos relacionados con las enfermedades inmunoprevenibles. Luego seguimos entonces con estos consejos de hablar sobre los mínimos riesgos de la vacunación, basándonos en las evidencias, siendo muy transparente, como decía el doctor Ruiz, en reconocer la probabilidad pequeña pero existente de los eventos adversos y qué hacemos como colectivo, como personal de salud para minimizarlos. Por último, y vamos avanzando, hablar de la evidencia, como decíamos, como personal de salud y técnicos, tenemos entonces todo este respaldo científico para dialogar con la población. Algunas herramientas de evaluación que debiéramos nosotros evaluar para poder captar información de la población, la vamos a ver a continuación. Y por último, al personal de salud, diseñar mensajes basados en mensajes positivos en términos de la evaluación o de la información sobre seguridad de vacunación. Ahora, hablando sobre el monitoreo de las percepciones de seguridad en la población general, algunos datos sobre cómo recolectar esta información. Sabemos que es importante, lo decíamos, no solamente entregar, sino que también escuchar a la ciudadanía. Y algunos elementos que podríamos
nosotros recomendar para diseñar un programa de captura de datos de percepción de seguridad podrían ser, primero, tener muy claros cuáles van a ser los objetivos para captar esta información. En segundo lugar, diseñar una estrategia para tener muy claro cuál es el público al cual vamos a captar este monitoreo. Va a ser público general, puede ser el personal de salud. Tenemos que tener ese entonces muy claro cuando vamos a captar esos datos. Y algunos otros datos más metodológicos de cómo nosotros podríamos diseñar una estrategia de monitoreo de seguridad de la vacunación en términos de los costos, de la aceptabilidad de la población, cómo validar algunos instrumentos. Todo esto lo pueden encontrar en profundidad desarrollado entonces en el manual. Y por último, cómo vamos a divulgar esa información también es relevante. Siguiendo y continuando con algunas de las herramientas que se recomiendan para poder hacer investigación y monitoreo a nivel de la población general, tenemos algunas herramientas, algunas de bajo costo, otras alto. Vamos a revisar aquí algunas de ellas para poder hacer esta investigación, para poder captar entonces qué elementos comunicacionales están divulgándose a nivel poblacional. Podemos revisar los resúmenes de prensa, sabemos que estos se hacen diariamente, pero puede ser que no sean exhaustivos y por lo tanto podríamos nosotros necesitar hacer una ampliación de la revisión de prensa. Podemos hacer nuestras propias encuestas o cuestionarios para captar esta información. Esto es muy relevante. Generalmente lo hacemos cuando tenemos población que es de difícil acceso o tenemos que captar alguna información sensible. Pero sabemos que esto tiene sus costos y requiere personal también altamente especializado. De igual forma, podemos hacer algunas investigaciones para captar información. Puede ser investigación de tipo cuantitativa o cualitativa, dependiendo de nuestra pregunta y lo que queramos responder. Podemos hacer monitoreo de nuestras redes sociales, eso lo sabemos y hacemos bastante, pero tenemos que tener muy claro que esto tiene una alta sensibilidad, es decir, capta mucho y podríamos tener muchas señales que no son de alto impacto y por lo tanto consumidoras de tiempo sin tener entonces gran impacto en lo que nosotros tenemos que hacer. Y otros de los elementos, por ejemplo, tomar información haciendo encuestas o cuestionarios desde el personal de salud. Sabemos que ahí está la capacidad instalada y que es una audiencia que nos interesa también recolectar sus percepciones. Por lo tanto, todo lo que tiene relación con este tipo de investigaciones, nuevamente pueden encontrarlas en profundidad desarrolladas en el manual. Comentábamos al principio que uno de los elementos importantes es identificar cómo trabajar con los actores claves en esta fase de preparación de una crisis de comunicación. Y hay algunas preguntas clave para poder identificar entonces a quienes van a ser relevantes en el diseño y también en la implementación de este plan o programa. Primero tenemos que tener muy claro quién podría ser un defensor o una persona capaz de prestarnos apoyo en una crisis comunicacional. Luego, tener muy claro cuáles son las fuentes, diversas fuentes por las cuales la población obtiene información y cuáles son consideradas más confiables. Y esto porque probablemente en ese lugar es donde nosotros debamos estar, donde las personas consideren que la información o la fuente es confiable. Luego, tener claridad de cuáles son los puntos focales, quién necesita estar informado en caso de una crisis y por lo tanto a esa persona poder incorporarla dentro del equipo de comunicación de crisis. Luego las preguntas, tener muy claro quiénes podrían querer hacerle preguntas los medios de comunicación. Y luego las consecuencias, es decir, quiénes podrían verse afectados de forma positiva o negativa en digamos, en un desarrollo de una crisis de comunicación. Y por último, tan importante como saber quién podría ser un alto defensor, es importante tener muy claro quién podría ser un fuerte detractor en caso de una comunicación de crisis. Y esto porque necesitamos tener este mapa de actores completamente claro antes de la presentación de la crisis. No solamente contactar actores, sino que tenemos que tener muy claro cómo correlacionarnos y cómo articular a todas las funciones y actores que van a estar dentro de este plan de comunicación. Y aquí algunos consejos. En primer lugar, dentro del mecanismo de coordinación, tenemos que tener claro que debemos diseñar algunas capacitaciones o entrenamientos al personal, un poco lo que estamos haciendo nosotros acá y probablemente ustedes van a poder replicar estos materiales con sus equipos de trabajo. En segundo lugar, es importante en esta fase de preparación diseñar mensajes y tener mensajes tipo, templates base para poder completar en caso de una crisis comunicacional. Y eso debe ser diseñado y compartido entre los miembros.
Luego también es importante entender a los medios de comunicación, vamos a hablar de eso a continuación. Por último, mantener informado al público para construir esta resiliencia, esta resistencia a la desinformación. Y finalmente también monitoreo, que sabemos que también es muy relevante. Esto solamente los menciono para que los puedan ver con detalle después, pero los principios centrales para poder construir la confianza se basan en la capacidad de los equipos, en ser objetivos en términos de la información que se comparte, en la transparencia, en ser inclusivos dentro de la información y el equipo, en ser consistentes en los mensajes, están muy bien alineados, y por último en la empatía. Como comentábamos, no nos basta solamente entregar mensajes basados en datos y en evidencias, si la percepción de riesgo sabemos que se construye en base a la emocionalidad. Para entender los medios de comunicación, tenemos que comprender que van a ser grandes aliados, aliados naturales para poder facilitar el diálogo con el público. Para esto tenemos que entender cómo funcionan, qué los hace distintos, qué hace que una información pase a ser noticia, por ejemplo. Debemos comprender los códigos propios que tienen los medios de comunicación y cuáles van a ser sus objetivos cuando exista una crisis de comunicación en seguridad de vacunas. En general va a estar relacionada con obtener información oportuna, con obtener las posiciones oficiales de las autoridades, con tener mensajes que fueran atractivos y claros. También generalmente van a querer aclarar algunos rumores y por último, si existió algún error en términos comunicacionales, van a querer hacer seguimiento de ese error. Y eso es muy importante para mantener estas puertas comunicacionales abiertas con los medios. Continuando con los medios de comunicación, de forma muy superficial, les voy a comentar solamente algunas características de algunos de los medios en general y por qué se diferencian entre sí. Sabemos que la televisión es de alta cobertura y que va a estar muy interesada en entregar imágenes a la ciudadanía. Muy importante en términos de la televisión, que no solamente importa lo que decimos, sino que cómo lo decimos. El lenguaje corporal pesa muchísimo cuando nosotros entregamos la información a la ciudadanía. La radio sabemos que es inmediata, de un gran alcance, mucho mayor incluso que la televisión en algunos lugares, y por lo tanto también un medio muy importante a considerar. Algunos de los elementos negativos de la radio es que generalmente son en directo y por lo tanto no se puede hacer una edición de lo que nosotros comentamos. La prensa escrita es muy importante para poder desarrollar algunos reportajes en profundidad, mayores análisis relacionados con la vacuna y la vacunación, pero muchas veces nosotros no vamos a tener mucho control en la edición final. Entonces tenemos que evaluar cuál es el medio apropiado para entregar cada información. Las redes sociales no podemos dejarlas fuera, sabemos que son importantísimas cuando nosotros queremos comunicar sobre seguridad de vacunación y solamente les comento un par que pueden encontrar nuevamente más información en el manual. Facebook y Twitter, que tienen gran penetración en Latinoamérica, en general son redes muy importantes para considerar para entregar información a la ciudadanía. En Facebook podemos encontrar principalmente a muchos padres y madres generando diálogos sobre seguridad de vacunación y por lo tanto es un medio al cual nos interesa generar algún diálogo basado entonces en evidencias para poder llegar oportunamente a las personas. Twitter es una red en tiempo real donde podemos encontrar a muchos periodistas que se ubican en esa red y por lo tanto muy importante mantener un diálogo también en base a la ciudadanía por esto de que los medios son nuestros aliados naturales. Por último, no es un medio de comunicación, pero sí queremos mencionar que la Organización Mundial de la Salud tiene un repositorio de sitios que son validados relacionados con la seguridad de las vacunas, que es el Vaccine Safety Net, que los invitamos también a conocerlo. Bien, vamos a hablar un poco sobre, muy rápidamente, el proceso de respuesta ante la preparación de una crisis comunicacional. Y este es un resumen que vamos a poder luego hacer un ejercicio en base a esto. El primer paso de resumen de la respuesta es comprender el evento, es decir, qué evento está sucediendo, en quiénes, cuándo y por qué. El segundo paso es que lo vamos a clasificar y podemos clasificarlo en tres grandes grupos que vamos a ver a continuación. Uno es un evento adverso relacionado con la vacunación. En segundo, podría ser una campaña de vacunación o un cambio en el programa de inmunizaciones. Y el tercero, un debate o una publicación crítica relacionada con las vacunas. El tercer paso va a ser clasificarlo en términos de su impacto. Y el último paso es desarrollar la respuesta comunicacional. Vamos a ver ahora el primero de los ejemplos, que es
¿Cómo enfrentamos entonces un evento relacionado, un evento supuestamente atribuible a la vacunación o a la inmunización? No se sabe. Que sabemos que son entonces situaciones de salud no esperadas relacionadas y que ocurren posteriormente a la vacunación, pero sabemos que no van a tener, digamos, se tiene que investigar en relación a su causalidad, pero en este momento un ESAVI genera una crisis comunicacional en el momento que se presenta. Por lo tanto, vamos a tener que evaluar su nivel de impacto, que puede ser bajo, medio o grave, como comentábamos, y las acciones claves, es decir, qué acciones a nivel de esta fase. En primer lugar, como comentábamos, estar preparados. Ojalá tener estos mensajes prediseñados, claros para completar en caso de que tuviéramos un ESAVI. En segundo lugar, aceptar y esperar que va a generar inseguridad y ansiedad en la población. En tercer lugar, ser muy transparentes con la entrega de la comunicación y oportunos. Y por último, también hacer un monitoreo de la respuesta por parte de la población. Tener muy claro que los ESAVIs que se presentan durante los cambios en los programas de inmunizaciones generalmente van a ser de alto impacto. El segundo elemento que podemos nosotros evaluar es qué sucede cuando existe una campaña de vacunación o un cambio en el programa de inmunizaciones. Puede ser la introducción de una vacuna, un reemplazo o una suspensión temporal. En general, eso va a producir una, una respuesta a nivel comunicacional en la población, que podría ser baja, media o de nuevo de alto impacto. De alto impacto podría ser cuando se genera una cobertura mediática negativa o mucha preocupación pública, por ejemplo, o sensibilidad cultural, por ejemplo, algunos de los elementos que estamos viviendo en términos de las vacunas, el origen que tienen o los países de origen. Eso puede generar un momento, una reacción comunicacional que debemos nosotros entonces hacernos cargo. Y las acciones clave en este caso serían explicar las razones del cambio, en el caso de la suspensión o del retiro, aclarar que es una medida de precaución también. Por último, en el caso de tener una publicación o un debate negativo de las vacunas, sabemos que debemos de nuevo ver qué tipo de publicación es, el nivel de impacto puede ser bajo, que genera nula atención pública, medio, que genera algo de atención pública, o alto, que además de generar atención pública, genera miedos, provoca temor y por lo tanto nosotros tenemos que generar rápida e inmediatamente una respuesta. Las acciones clave en este ejemplo, tener muy claro que los debates son comunes y evaluar si realmente vale la pena hacer una respuesta comunicacional o no y podemos monitorear entonces este caso. Por último, las respuestas también debemos tener muy claro que deben considerar lo que comentábamos, esta brecha de la percepción de riesgo y los aspectos comunicacionales. Con esto termino mi presentación y vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio, pero quería cerrar con hacer un recuento un poco de cuál es el objetivo principal de comunicar al público en una crisis relacionada a las vacunas. Y primero tenemos que esperar la crisis, porque en algún momento va a suceder. Como veíamos, hay muchas oportunidades donde esto puede pasar. Y debemos estar preparados, porque una crisis puede dañar la confianza del público, no solamente en una vacuna, sino que en general en el programa de vacunación completo. Y les agradezco entonces la atención. Podemos pasar en este momento. Yo creo que podríamos tener unos minutos para poder resolver algunas consultas. No sé cómo estamos con el tiempo, Catalina, o si quieres preguntarnos, hacer algún filtro del público antes de pasar a hacer el ejercicio. Sí, María Paz, muchísimas gracias y mucho gusto poder estar en esta reunión. Soy Caterina Sofía Doles, una de las coautoras de las orientaciones técnicas que vamos presentando en esta reunión de hoy. María Paz, vi una pregunta que pienso que podemos responder aquí en el webinar, es cómo vigilar rumores. Ah, sí, bien. Bueno, la vigilancia de los rumores, yo soy epidemióloga, así que la vigilancia de los rumores la venimos haciendo hace muchos años en distintas áreas relacionadas con brotes y toda esa información, ese know-how, lo podemos llevar también a la vigilancia de los rumores relacionadas con la seguridad de las vacunas y de la vacunación.
y hay diversas estrategias de poder hacer vigilancia, principalmente basadas en las redes sociales, donde se pueden hacer búsquedas de términos con algunas plataformas y poder evaluar dónde y en qué sectores o cuáles son los términos relacionados con la seguridad de las vacunas y de las vacunaciones. Hay varias investigaciones al respecto y en el manual con Catarina hemos dejado un repositorio de algunas referencias que pueden revisar para sacar algunas ideas y hacer sus propias revisiones también sobre investigaciones al respecto. Catarina, no sé si quieres aportar con eso. Sí, pienso que es perfecto. Pienso que un problema que siempre enfrentamos con poder detectar rumores realmente es la escasez de recursos financieros y también, bueno, pues humanos. Pero pienso que también en el manual realmente escribimos varias herramientas también más baratas que los países pueden implementar con respecto a la vigilancia de rumores y también de la opinión pública en general, porque esto realmente representa un elemento fundamental en todo ese ciclo de comunicación de crisis, en la fase de preparación, la fase de respuesta, de la cual vamos a hablar un poco más tarde, y también la fase de evaluación. Y María Paz, si me permites, yo veo también que hay una pregunta sobre recomendaciones para para el personal de salud. Y con respecto a esta pregunta, desarrollamos otro manual, otras orientaciones técnicas con respecto a la comunicación interpersonal entre los pacientes, los padres, las madres y los cuidadores y el personal de salud. Y Loren ya compartió aquí el enlace también en el chat. Bien, muchísimas gracias, Catarina. Si les parece, podemos pasar a hacer el mini taller que queríamos desarrollar con ustedes para después darle tiempo a Catarina a hacer su presentación. Fernando, quería pedirte, porque nosotros todavía no lancen las preguntas, quiero hacer sí una presentación del caso, pero luego solamente para advertirles que van a recibir un par de preguntas que les vamos a pedir que contesten. Este es un pequeño caso que queríamos presentarles para aplicar un poco lo que hemos visto recién en la fase. Vamos a hacerles esta presentación de un caso que ocurre en un evento ficticio en un país X durante la vacunación por COVID-19 y durante la vacunación por COVID-19 en este país que se está desarrollando hacia el personal de salud. Ustedes reciben entonces el reporte sobre un enfermero que habría fallecido posterior a recibir la vacuna. El antecedente del caso que ustedes van a manejar ahora para responder es un hombre de 64 años con antecedentes de hipertensión, infarto agudo al miocardio hace 6 meses. Y el equipo al que conforman ustedes es que pertenecen al equipo nacional de comunicación en crisis de inmunizaciones. ¿Y qué sucede? Esto es lo que nos vamos a enfrentar nosotros. Una portada, un breaking news con información muy emocional en la cual nos dicen, muere enfermero tras vacunarse. Tenemos aquí entonces la información para este caso y lo que nos indica esta noticia es que muy impactada amanece una comunidad tras la noticia de que un enfermero habría fallecido en las últimas horas. El querido profesional de la salud, y así nos dice la portada del diario, habría sido vacunado hace pocos días y su hermana indica que inmediatamente luego de recibir la vacuna se habría sentido afiebrado y algo cansado. Y esa es la información entonces que recibe la comunidad en base a este caso. Luego ustedes como equipo reciben un poco más de contexto para poder responder las preguntas que vamos a hacer. 2 horas después de recibir el primer reporte, reciben entonces información sobre la ocurrencia de una segunda muerte posterior a la vacunación COVID-19. Esta vez, una adulta mayor de 90 años, residente de una residencia de larga estadía, y la vacuna y los antecedentes de esta vacuna es que ambos fallecidos habrían recibido una vacuna del mismo lote en diferentes centros de salud. El impacto que ustedes deben relacionar es que reciben esta información con mucha preocupación, creen que va a afectar la confianza pública en las vacunas COVID y en otras más. Y los antecedentes finales del caso es que es finalmente una enfermera de 64 años con historia de hipertensión arterial, diabetes no controlada, antecedentes de infarto agudo hace 6 meses. Y la adulta mayor es una adulta de 90 años con múltiples patologías y que al momento de recibir la vacuna cursaba con un cuadro de neumonía. Y ahora sí le vamos a pedir entonces a Fernando si nos puede entregar y les vamos a pedir a ustedes que respondan alguna de estas preguntas y con eso vamos a poder hacer una reflexión final de este taller. Voy a ir leyéndoles las preguntas y me comentan entonces si ustedes pueden acceder a la respuesta.
En primer lugar, les vamos a preguntar qué tipo de evento de seguridad en vacunas están enfrentando. Y usemos un poco este algoritmo de los pasos que decíamos que existían 3 tipos. En segundo lugar, qué nivel de impacto tiene el evento en base a lo que ustedes pueden estar entonces evaluando. Y en tercer lugar, ¿qué acciones clave deben poner en marcha? Y aquí la opción es múltiple. Pueden utilizar cualquiera, una o ninguna de las que ustedes ven acá. Vamos a darles un par de minutos para poder hacer el cierre de la vacunación, perdón, de la votación y poder evaluar entonces en base a sus respuestas. Damos un minuto. Y podemos ir cerrando. Fernando, tú me dices cuándo cerramos. Sí, María Paz, van casi 90 respuestas. Vamos a cerrar entonces por tiempo. Muchas gracias por responder. Muchas gracias, Fernando. Bien, y vamos a ver entonces los resultados. Y aquí le vamos a pedir también a Catarina que nos ayude con el análisis de la respuesta que ustedes amablemente nos han dado y les agradecemos mucho también participar en este taller. En primer lugar, y es efectivamente lo que nosotras comentábamos aquí es muy correcto, pueden haber sido cualquiera de las 3 alternativas, ¿cierto? Teníamos un caso de una persona o 2 personas que presentaron un ESAVI, es decir, un evento relacionado con la vacunación. Tenemos una campaña, porque efectivamente se están generando las campañas o los ingresos de vacunas nuevas en el tema del contexto COVID. Y debates o publicaciones, efectivamente tenemos una portada entonces del diario. Y vemos entonces cómo estos 3 elementos coexisten cuando se presentan los casos. En segundo lugar, efectivamente, y tenemos aquí bastante diversidad en las presentaciones. Nosotras pensábamos que iba a ser un poco más una de las 3. Sí, tenemos preferencia de que es un evento de alto impacto. Tenemos 2 personas que fallecen relacionadas con la vacunación, lo que no quiere decir entonces que exista causalidad, pero sí es un evento relacionado. Y efectivamente consideramos nosotras que el evento tiene un alto impacto por el impacto comunicacional que podría generar. En el último de las preguntas, nosotros les preguntábamos, y aquí efectivamente vemos que la mayoría respondieron casi todas, ¿cierto? Que podíamos nosotros utilizar mensajes preparados previamente, que era la recomendación, prepararnos para la inseguridad y la ansiedad de la población, ser transparentes y oportunos en la información que estamos entregando, y por último, hacer un monitoreo de esta respuesta comunicacional. Muy agradecida por la información y las respuestas que ustedes nos han entregado, totalmente claros con la información y era lo que esperábamos para personas altamente capacitadas como ustedes. Dejo a Catarina si quiere hacer un cierre del taller y luego podemos pasar a la siguiente presentación. Sí, muchísimas gracias, María Paz. Solo quería agregar que pienso que lo que este taller realmente demuestra es que no es una tarea fácil y vemos que también siempre hay varias estrategias, hay varias formas con la cual podemos prepararnos a una crisis, que podemos reaccionar a una crisis, que podemos responder a una crisis. Y pienso que ahí el mensaje clave realmente es que esa respuesta sea una respuesta común de todos los actores que tenemos en nuestra lista de autores que también presentó María Paz antes en su presentación, que realmente sepamos que todos nosotros que estamos como respondiendo a una crisis, seamos en la misma página, que tengamos también los mismos mensajes clave y que también la población recibe esto y recibe como la preparación y también la respuesta a una crisis realmente como una única estrategia y hablando con una sola voz. Eso solo quería agregar. Muchísimas gracias, María Paz, y pienso que con esa presentación y este taller tan motivador podemos pasar a la próxima presentación y también a la próxima
fase del ciclo de comunicación. Yo siempre digo también, y estoy como subrayando el hecho de que realmente se trata de un ciclo, porque son varias etapas, varias fases diferentes, porque realmente forman parte de una sola respuesta, de una sola fase de preparación. Porque cuando nos encontramos o enfrentamos una crisis, a veces aún tal vez nos encontramos en la fase de evaluación o en la fase de respuesta, pero siempre con el hecho en mente de que otra crisis podría llegar. Entonces siempre es muy importante también prepararse bien y siempre estar preparado con los actores con los cuales trabajamos. Próxima, gracias. ¿Cuáles son realmente los objetivos de esta presentación? En primer lugar, me gustaría introducir un poco, digamos, las etapas principales y clave que forman parte de la fase de respuesta. Y como María Paz también introdujo varias acciones clave, también aquí lo voy a hacer en esa fase de preparación, de respuesta, porque realmente también corresponde a las fases diferentes descritas en el manual de crisis y las orientaciones técnicas. Después vamos a ver un poco, porque siempre hablamos de confianza, pero una pregunta que siempre llega es que, bueno, la confianza sí que es muy importante, pero ¿cómo es que logramos que la población también, o sea, pueda percibir nuestras acciones como llenas de confianza? Entonces vamos a hablar un poco de esto. Y en el último lugar también voy a hablar un poco sobre mensajes clave y hablar un poquitico sobre la introducción y despliegue también de las vacunas COVID-19, porque todos nosotros estamos trabajando en esto ahora. Próxima. Como ya lo habíamos dicho, pienso varias veces hoy en el seminario, ¿cuál es el objetivo principal del elemento comunicacional de responder a una crisis? Y siempre es realmente de poder construir, mantener o reconstruir confianza en la importancia de las vacunas, de la vacunación, pero también el programa de inmunizaciones, las autoridades de salud y también el personal de salud que administra estas vacunas. Próxima. Como lo he dicho antes, en el manual que les invitamos a revisar después de esta reunión, tenemos un índice y esta tabla que demuestra las diferentes fases de comunicación de crisis y yo me voy a enfocar en la fase de implementación. Próxima. Lo que es importante si vemos todas las diferentes acciones clave en esta fase realmente es que esas fases o esas etapas y acciones no deben siempre ser como una después de la otra, sino realmente representan fases muy interconectadas. Uno puede trabajar, por ejemplo, en fortalecer la red de actores en el mismo tiempo que también trabaje en la creación de un plan de acción o en la entrega de información a la población. Próxima. Para mí, realmente, un elemento clave y una de las acciones más importantes en esa fase de respuesta es de coordinar y comprometer. Y aquí también voy a construir un poco un hilo rojo a la presentación que dio María Paz, porque María Paz habló mucho de la importancia de tener una red de actores ya lista antes que suceda una crisis. Y aquí vemos de nuevo que sí, estamos enfrentando una crisis y ya estamos dentro de esa crisis y necesitamos trabajar con algunos actores. Es mucho mejor si ya tengamos esa red de actores o ese mecanismo de colaboración y de cooperación ya listo. Porque si es así, si enfrentamos una crisis, y no es que siempre podemos prepararnos a una crisis. Si sale un artículo, por ejemplo, muy crítico en los medios, no siempre podemos prepararnos a todo. Entonces ahí es importante de ya tener ese mecanismo de actores y de colaboración en marcha para también poder activarlo cuando estamos enfrentando una crisis. Y en este punto, en esta acción o ese punto clave,
es importante también decidir y definir un poco los roles y las responsabilidades entre ese mecanismo de colaboración y también ver cuánto nos queremos reunir, dónde, virtualmente, cómo. Vamos a utilizar, por ejemplo, medios de comunicación como WhatsApp para siempre poder entregar información. Y ese mecanismo de colaboración también es tan importante porque son varias personas, entonces usted puede aprovechar del hecho de que alguien pueda entregar información, pero también usted puede actualizar siempre ese grupo con nuevas informaciones. Próxima. Y lo que también quería decir, porque pienso que vi una pregunta sobre, digamos, el elemento político que vemos mucho en muchos países por el momento y cómo podemos también enfrentar esto o abordar esta temática. Y pienso que ahí también esa red de actores es tan importante, porque si tenemos una fuerte red de actores y sabemos exactamente que podemos hablar con la misma voz, que podemos también divulgar los mismos mensajes a la población, ahí la población también va a recibir esa respuesta más como una respuesta común y una respuesta única, en lugar de tener como varios mensajes muy diferentes viniendo de las autoridades. Después ya vamos a la acción realmente de implementar el plan de acciones que preparamos en la fase de preparación. Y ahí es muy clave identificar a las audiencias clave. ¿Quiénes son realmente las personas a las cuales queremos dirigir nuestro plan de acción, nuestras acciones comunicacionales? ¿Quiénes son las personas más afectadas por la crisis? ¿Y quiénes también son las personas que pueden influir en un cambio de comportamiento, también en el comportamiento en general, o también en la opinión, las actitudes y las percepciones de esas poblaciones? Entonces ahí es importante hacer como una segmentación de audiencias diferentes, porque nosotros ya sabemos que si simplemente vamos a informar al público y vamos a hablar simplemente con la población general, no siempre es que vamos a llegar con nuestros mensajes realmente a las personas que más necesitan esos mensajes o que más necesitan tal vez o queremos que logren un cambio de comportamiento o que tal vez no sean los más afectados por la crisis, pero realmente es ahí que queremos dirigir nuestras acciones comunicacionales. Después queremos siempre definir una meta comunicacional y también varios objetivos. ¿Cuál es la meta principal? ¿Es de aumentar, por ejemplo, la cobertura vacunal o es de fortalecer, por ejemplo, los sistemas de salud o el acceso a la vacunación, etcétera? Adaptar los mensajes. Si tenemos el tiempo y si nos preparamos en esa fase de preparación, como lo dijo también María Paz, ya preparamos algunos mensajes. Pero el problema es que siempre tenemos que adaptar estos mensajes para que lleguen de nuevo a nuestras audiencias segmentadas y audiencias clave en esta crisis. Y cada crisis es única, es individual. Por eso ahí es muy importante tomar esos mensajes y realmente tomar también el tiempo de adaptar los mensajes a las necesidades, a las preocupaciones, tal vez las dudas, las inquietudes de esas audiencias clave. Es ahí también que el doctor Ruiz dijo que realmente involucrar a las comunidades en esa respuesta es siempre muy importante. Y al final queremos también elegir los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación que podemos utilizar para que estos mensajes lleguen a nuestras audiencias? Por ejemplo, ahora con COVID vemos que van a ser probablemente muchísima gente de personal de salud o van a ser como adultos o residentes de residencias de larga estadía. Y ahí probablemente Facebook o las redes sociales no van a ser como los medios de comunicación adecuados. Entonces tenemos que pensar un poco en esto y realmente dentro de una estrategia comunicacional tener como varias subestrategias, digamos, o también mensajes para cada audiencia y cada segmentación. Y eso pienso que también vi una pregunta sobre la escasez de vacunas por el momento y ahí pienso que es fundamental poder también abordar esa temática con realmente, de hecho, que no tenemos
tenemos una escasez de vacunas disponibles y por eso es tan importante priorizar las poblaciones que realmente son las más afectadas o las más a riesgo. Próxima. Después queremos compartir esa información con las poblaciones y con esas audiencias que ya hemos identificado. Podemos preparar la vocería y también vi una pregunta en el Q&A sobre si se puede tener varios voceros. Sí, pienso que se puede tener varios voceros. Pienso que ahí el mensaje más importante realmente es que sean fiables, o sea, que sean, o que digamos que la población tenga confianza en esos voceros. Pienso que ahí es lo más importante porque sabemos que en lograr, por ejemplo, un cambio de comportamiento es muy importante que la persona que entrega esa información o que comunica con esa persona en la cual, por ejemplo, queremos lograr un cierto cambio de comportamiento, por ejemplo, para que se vacune, es muy importante que esa persona tenga confianza también en la persona que le va a entregar la información. Y realmente es más o menos lo mismo que dije también antes, pero cuando vamos hacia la información al público y también la entrega de información al público, pienso que ahí realmente es muy importante que nuestros mensajes sean basados en evidencia y que hayamos también organizado o hecho algunos ejercicios en el monitoreo de la opinión pública para realmente poder entender qué opinan las diferentes poblaciones. Y ahí pienso que sobre todo en esta pandemia vimos también que todo el tema de la escucha social y del cambio de comportamiento, pero de mejor entender también las preocupaciones y las percepciones de las personas realmente ganó muchísima importancia. Próxima. Lo que también pienso que ya hablé bastante de eso, realmente es monitorear la opinión pública y también tenemos varias herramientas diferentes dependiendo un poco del contexto y también de las necesidades de las autoridades de salud con respecto a mejor entender lo que opinan las diferentes poblaciones y tenemos como una tabla también en el manual con varias estrategias diferentes. Gracias, María Paz. Próxima. Ahora voy a pasar un poco a una temática que pienso que es muy importante y es que hablamos mucho de confianza, pero ¿cuáles acciones demuestran realmente esa confianza? Próxima. Y aquí solo voy a resumir un poco las acciones que ya hemos mencionado y realmente se trata de activar el grupo de actores en esa parte, porque eso demuestra consistencia, capacidad, sinceridad, etc. Responder inmediatamente. Y con la respuesta inmediata no quiero decir la respuesta siempre hacia allá a las poblaciones, puede ser una respuesta interna que las autoridades de salud trabajando con otros actores clave ya como tengan en marcha y en plaza, digamos, un mecanismo de colaboración y de respuesta que como ya estén trabajando en una cierta respuesta, porque esto realmente demuestra capacidad, visibilidad y también no es siempre importante saber todo, porque no podemos siempre saber todo, pero es importante ser transparentes y decir esto también a la población, o sea, realmente ser muy claros sobre los hechos que ya sabemos y la información que ya tenemos y la información que aún como estamos esperando aún no tenemos. Y últimamente también realmente vigilar la opinión pública porque eso demuestra también empatía, que nosotros no solo queremos entregar información, pero que nosotros también queremos basar nuestras acciones en evidencia y en las preocupaciones o las dudas que tienen las diferentes audiencias. Próxima. Y solo algunos mensajes clave con respecto a la introducción y el despliegue de las vacunas contra el COVID-19. Realmente lo que quería decir es que pienso que ahora como todas las poblaciones o todo el mundo realmente está mirando hacia la introducción de las vacunas COVID-19, más que nunca antes las personas también están como mirando áreas del sistema de inmunizaciones que tal vez antes no habían como comentado o notado tanto, como la logística, como la cadena del frío, como el acceso, como las poblaciones priorizadas. Y es muy importante tener como ese abordaje
abordaje holístico y realmente generalizado a todo el programa de inmunizaciones, también cuando estamos creando o estableciendo un mecanismo de colaboración y también estamos respondiendo a la crisis. Y ahí pienso realmente el mensaje clave es que el nivel de la accesibilidad también de las vacunas por la parte de las poblaciones realmente depende mucho del éxito de toda la introducción de estas nuevas vacunas. Próximo. Gracias. Y también tenemos que, con respecto a la seguridad de vacunas, tenemos que prepararnos a varios eventos con los cuales tal vez no hayamos tenido mucha experiencia en el pasado, porque realmente se trata de nuevas vacunas, de nuevos productos. Varios países también ya introdujeron o van a introducir varios productos muy diferentes que necesitan una cadena de frío muy diferente. Aún no conocemos exactamente siempre cómo vamos a implementar esto. Hay nuevos sitios de vacunación, hay como estacionamientos de carros, por ejemplo, que también se utiliza para la administración de estas vacunas. Entonces ahí es realmente esencial también establecer un mecanismo muy rápido, muy eficaz y muy coordinado para detectar eventos severos. Y también, sí, gracias. Próxima. Y últimamente, solo para hablar un poco sobre las personas que rechazan las vacunas o que son un poco reticentes, pienso que es un tema muy importante, pero pienso también que tenemos que tener en mente que esta vez la reticencia a las vacunas el término, digamos, lingüístico y semántico se usa de manera un poco distinta con respecto a la reticencia con la cual hablamos, por ejemplo, si hablamos no sé, sobre vacunas de sarampión, por ejemplo, porque pienso que lo que es muy importante aquí decir es que algunas personas simplemente tienen dudas y tenemos que también responder a estas dudas y responder a estas preocupaciones con fuentes muy fiables, con una respuesta continua a estas dudas, a estas preocupaciones, de poder aclarar y realmente utilizar ese momento como una oportunidad de fortalecer los programas de inmunización y realmente invertir en la capacitación del personal de salud, que son claves en todo ese despliegue e introducción de las vacunas, y también realmente ver el personal de salud como audiencias un poco diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque esta vez realmente vemos que el personal de salud juega roles muy diferentes y roles muy importantes, porque van a recibir la vacuna, van a administrar la vacuna, igual como son campeones, digamos, de la vacunación contra el COVID-19. Entonces ahí también siempre tener esto en mente y tener como varios mensajes clave para el personal de salud, como realmente recibidores de las vacunas, pero también como proveedores de las vacunas. Y realmente mi mensaje clave, pienso, y más importante de esta presentación es de adaptar los mensajes. Y que también quería decir algo positivo, digamos, al final de mi presentación, antes de pasar al taller, es que yo pienso que tenemos que realmente utilizar ese momento ahora. Sí que hay desafíos, seguramente, pero pienso que es una oportunidad enorme para realmente sensibilizar a las personas con respecto a la importancia de las vacunas, de los sistemas de inmunizaciones y también de un punto de vista, digamos, técnico y operacional, realmente utilizar este momento ahora como gran oportunidad para poder fortalecer nuestros sistemas de inmunizaciones, y nuestros sistemas de salud en general. Gracias, María Paz. Podemos pasar al taller. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Bueno, Vamos súper bien, Cata. Así que podemos pasar ahora a que presentes el taller y luego le pedimos a Fernando. Perfecto. María Paz, ¿quieres agregar algo? No, hemos estado respondiendo. Aquí el chat ha estado muy activo y eso nos tiene muy contentos también. Probablemente algunas de las preguntas no puedan quedar todas con respuestas, lo que sí nos comprometemos a tomarlas todas, considerarlas e incluso a desarrollar probablemente alguna comunicación con ustedes posterior para hacerles llegar más materiales. Pero para ser muy respetuosas con la programación, creo que podemos pasar al taller. Tal vez la única
pregunta o consulta a la cual puedo responder, porque tal vez no lo he dicho de manera muy clara en mi presentación, es cómo hacer para generar la confianza de los antivacunas. Pienso que ahí es muy importante que tengamos en mente de nuevo ese espectro muy amplio de la reticencia o de la accesibilidad también de las vacunas. Y pienso que es muy importante, como María Paz lo dijo también, de enfocarnos con nuestras estrategias comunicacionales en las personas que ya quieran esas vacunas, que ya demandan esas vacunas o que tal vez como tengan dudas y preocupaciones, porque normalmente las personas que solo tienen, digamos, algunas preocupaciones o dudas, ahí sí que con una comunicación muy fuerte, muy clara, muy transparente, con fuentes fiables, etcétera, pienso que ahí también trabajando con ese elemento de confianza sí que podemos convencerlos, para decir así, de manera mucho más eficaz que enfocarnos en estas estrategias comunicacionales en quienes tal vez quieran rechazar las vacunas. Próxima, diría yo que pasamos tal vez a... Bueno, pues es el segundo caso y de nuevo vamos a tener una pequeña encuesta después con unas preguntas para también hacer de ese seminario una sesión un poco más interactiva. Y realmente, bueno, pues los antecedentes aquí son que durante la planificación de vacunación se recibe una notificación de la compra de dosis de vacunas precedentes de un cierto país. Por la tarde, un noticiero emite un reportaje sobre la baja calidad y efectividad de productos, incluidas vacunas, provenientes de ese país. Y usted, de nuevo, pertenece al equipo nacional de comunicación en crisis de inmunizaciones. Aquí ven también que es breaking news. Y esto lo vimos también ya en algunos países, que realmente a veces hay una cierta preocupación con respecto al país de origen de las vacunas. Próxima. Bueno, el contexto sigue que las líneas telefónicas del Ministerio de Salud reciben cientos de llamadas de la población solicitando aclaración. Algunas personas en redes sociales han hecho llamados a rechazar la vacunación debido a su país de proveniencia. Solo tengo que... Y el impacto es que se recibe la información con preocupación. ¿Usted cree que afectará la confianza pública en la vacuna COVID-19 y la credibilidad del Programa Nacional de Inmunizaciones? Pasamos a las preguntas en la encuesta. Fernando, ¿puedes poner las preguntas en el poll, por favor? Perfecto. Entonces, ¿qué mensaje clave debería emitir a la población? Ahí es como multiple choice, entonces hay varias alternativas. Hablar negativamente de otro país no corresponde en personas inteligentes. Las vacunas COVID-19 son seguras, han recibido aprobación de uso dependiente de su país de origen, basado en datos científicos de ensayos clínicos. Es comprensible que la población tenga dudas válidas sobre las vacunas. Haremos nuestro mayor esfuerzo para comunicar transparentemente que las vacunas son seguras y efectivas. Toda intervención médica tiene riesgos, la población debe asumirlos si quieren superar la pandemia. Y tenemos una segunda pregunta. ¿Qué canales de comunicación usaría para alcanzar a la audiencia? ¿El mismo canal desde donde se emitió el programa? ¿Canales de televisión distintos a donde se emitió el programa? ¿Radio, redes sociales o sitios web oficiales del gobierno? Entonces vamos a dar como unos 2 minutos, algo así.
Creo que ya estamos, Cata. No veo más respuestas, así que ya podemos pedirle a Fernando que la cierre. Ahí está. Ay, muy interesante. Sí, o sea, yo pienso con esto, mi comentario sería que la cuarta respuesta, la cuarta alternativa en la primera pregunta, digamos que el contenido, sí pienso que uno puede, no sé, decir de manera un poco diferente, también sería una opción muy válida. Pienso que aquí el problema es la parte que dice que la población debe asumirlo si quieren, o sea, superar la pandemia. Y pienso que es más bien, María Paz, y también si quieres agregar algo, es más el lenguaje en esta frase, porque todos nosotros queremos superar la pandemia, pero pienso que esa comunicación de riesgos, beneficios y también esa comunicación sobre potenciales eventos adversos debe ser como dicho de manera un poco diferente. Sí, totalmente de acuerdo, Cata. Me parece que pusimos esa pregunta y esa alternativa un poco buscando esto, buscando poder profundizar en la importancia de diferenciar el contenido del mensaje. El contenido podemos entregarlo, pero el mensaje, como comentábamos, es un mensaje muy sensible y que puede generar también una respuesta negativa cuando lo entregamos de esa forma. Entonces, nos toca hacer una reflexión de cómo entregar esa información de una manera también sensible y haciéndonos cargo del impacto que puede tener en la población al entregarle esa información. Pero están muy interesantes las respuestas, sí. Sí, Muy de acuerdo con lo que comentaron también por medio de esto. Sí, y pienso con respecto a los canales de comunicación y los medios de comunicación, es cierto, o sea, varios y realmente todos los medios de comunicación pueden también ser utilizados de manera eficaz. Pienso que ahí es muy importante siempre saber quiénes son las audiencias clave, como dije antes, con adultos mayores, por ejemplo, que viven en unas residencias de larga estadía, ahí con redes sociales probablemente no vamos a lograr mucho, pero pienso que sí, eso es muy importante ahí. No hay, pienso, un medio de comunicación que no sea eficaz. Pienso que realmente depende cómo lo queremos utilizar. Así es, muy de acuerdo. Creo que con eso podemos dar cierre al taller y podríamos pasar ya Podemos a pasar nuestra a la parte presentación. de Desiree. Exacto. Doctora Pastor. Vamos a pasar a la plenaria de cierre en este momento. Le dejamos entonces el micrófono a la doctora Desiree Pastor para que la invitemos entonces en este momento. Sí. Muchísimas gracias, perdón que estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, quería mencionarles que en el contexto de la introducción de las nuevas vacunas de COVID, el componente de vacunación segura es muy importante y por lo tanto, como parte de este webinar, también es importante hablar de cuáles son las herramientas que la OPS está generando o ha generado ya para fortalecer la vigilancia global. La siguiente, por favor. La OPS ha venido trabajando muy fuertemente en los últimos meses en crear un sistema regional de vigilancia de SAVIS, ¿no? Cuyo propósito es tener un sistema que nos permita contar con información sobre estos eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o a la inmunización en forma sensible, es decir, que los podamos captar casi todos, que sea oportuno, que tengamos información en tiempo real, que sea estandarizado, es decir, que todos los países estén utilizando los mismos formatos, los mismos de conceptos, de forma tal que estandaricemos el lenguaje en el cual estamos hablando, un sistema confiable, es decir, que pueda ser, se puedan hacer análisis de acuerdo a datos que hayan sido adecuadamente investigados y clasificados,
y además que sea integrado, es decir, que tenga la coparticipación de todos los actores involucrados en vacunación segura para de esa manera mantener la confianza en la vacunación y la aceptación de la inmunización en las Américas. El objetivo general es contribuir a la detección temprana y clasificación adecuada de estos eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o a la inmunización que sean graves, pero también aquellas señales de riesgo que no por no ser graves deban pasar desapercibidos. De esta manera vamos a generar una respuesta rápida y apropiada a nivel nacional y regional. La siguiente, por favor. Bueno, en este diagrama de herramientas quiero hablarles que además de la comunicación social, estamos también generando muchas herramientas de tipo técnico. El primero, como lo pueden ver ahí, es que para fortalecer la vigilancia estamos creando mapas y tableros que nos permitan revisar cómo los países están vigilando a través de la farmacovigilancia la introducción y el registro de estas nuevas vacunas, y también estamos creando, ya va a estar a disposición, un tablero en el cual se van a mostrar las vacunas que están en ensayos clínicos y aquellas que también han sido ya aprobadas a través de un uso de emergencia para ser aplicadas en los países. Otra segunda herramienta que aparece aquí como el número 2 son también los manuales global y regional que van a ser los documentos científicos o técnicos de referencia para que todos los países los utilicen, sobre todo lo que son las fichas de notificación e investigación de casos, que es lo que va a permitir generar información válida y confiable en este sistema regional de vigilancia. Como tercer punto en el diagrama vemos que vamos a crear también un curso online que va a ser por módulos, y así de esta manera todos los trabajadores de la salud, independientemente del nivel donde trabajen, nivel local, subnacional, nacional, van a poder tener un curso que les permita afianzar sus conocimientos sobre vigilancia de eventos adversos y vacunación segura. También se va a generar varios talleres subregionales que daremos a conocer oportunamente entre el mes de marzo y abril, y un micrositio en la página web de la OPS donde ya se van a colgar todas estas herramientas y materiales, documentos para que los ministerios de salud, actores involucrados puedan acceder a ellos. También en el número 4 vemos que la vigilancia centinela y también algunos estudios especiales que haremos para hacer un seguimiento de grupos que han sido vacunados, para un poco medir cuál ha sido la reacción de cada una de las vacunas de COVID que se van a introducir en los países. De esta manera vamos a poder generar también información útil que le va a servir a los ministerios de salud como herramienta para tomar decisiones. Y finalmente tendremos también muchas alianzas estratégicas y toda esta estrategia de comunicación social que ya mis compañeras han mencionado anteriormente, que son tremendamente necesarias y útiles para generar confianza y aceptación de la vacunación. Y un comité regional que nos va a permitir también, como un comité de alto nivel técnico-científico, tener una asesoría de tipo externo con los expertos de mayor reconocimiento por su trabajo en este tipo de temas, y estará también asesorando a los países cuando tengamos SAVIs o eventos muy graves que puedan ser analizados a la luz de los mayores conocimientos científicos que tengamos a disposición. La siguiente. Y rápidamente, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, mostraré las herramientas. La siguiente. Ya estaba hablando de este manual global que la Organización Mundial de la Salud publicó el 7 de enero. Está dirigido a las autoridades nacionales, sobre todo a los equipos de inmunización, a las autoridades regulatorias, que son las que llevan el tema de la farmacovigilancia, también a los comités nacionales de vigilancia de SAVIs, que son los que van a colaborar en el análisis de causalidad y clasificación final, y obviamente van a estar dentro de los módulos de este manual. Está uno específicamente que es el capítulo de comunicación para la seguridad de las vacunas COVID-19, que lo pueden ver acá en color cafecito. Bueno, la anterior, por favor.
La anterior, bueno, acá. Ok, también ya les han hablado tanto María Paz como Catarina, de que hemos generado orientaciones técnicas para apoyar al personal de salud en la comunicación con padres, madres, cuidadores y pacientes. Este es un manual muy sencillo con un lenguaje que es accesible a todos los trabajadores de la salud y sobre todo cómo hablar con los padres de familia, cómo hablar de una manera muy sencilla y apropiada de los conceptos de vacunación segura. Y a la derecha pueden ver también la foto de nuestro manual regional que ha sido adaptado por la OPS de otro manual de la OMS y que ha sido un trabajo que va a permitir también la vigilancia de eventos adversos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, pero este manual tiene la característica que sirve para todas las vacunas, no solamente para las vacunas COVID. Aquí dentro de este manual también hay un capítulo de comunicación del riesgo para equipos de vigilancia de SAVIS. Y la siguiente, por favor. También la OPS ha publicado muchos materiales ya sobre mitos y rumores, que son aquellos hechos que el personal de salud debe conocer, ¿no? Una guía para elaborar la estrategia de comunicación de riesgos que ya fue descrita rápidamente, y también actividades de comunicación que se van a dar a través de muchos medios de comunicación y que han sido ampliamente ya discutidos por mis colegas anteriores. Entonces creo que con todo esto, todo el bagaje de la estrategia de comunicación social, pero también todo el bagaje de herramientas técnicas y científicas aunadas van a permitir que la confianza y la aceptación en los programas de vacunación se mantenga, sobre todo porque mantendremos como OPS la transparencia en toda la información que vamos a generar, de manera tal que todos los ministerios de salud puedan utilizarla también para crear esa confianza en la población. Y esperamos definitivamente que este es el inicio de un gran trabajo que este año estaremos abocados a apoyar a nuestros países para poder lograr que esta pandemia de COVID-19 pueda finalizar y llevarse a buen término gracias a la vacunación y a otras intervenciones que se están dando en salud pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pastor. Creo que también quiero sumarme a los agradecimientos y a la audiencia que ha estado muy activa y eso nos tiene muy contentas también. Solamente quería cerrar esa parte también agradeciendo. Lauren. Y gracias, María Paz, y gracias de nuevo a todos que se han conectado a esta sesión. Como mencionamos en el chat, vamos a estar compartiendo el enlace a esta grabación, además a los materiales de referencia que hemos mencionado durante la sesión. Y por supuesto, vamos a seguir en contacto. Pueden chequear la página que tenemos sobre vacunas COVID, la página de la OPS. Estamos siempre colgando nuevos materiales, información, así que eso también puede ser una fuente muy importante para ustedes mientras hagan su trabajo. Así que muchas gracias y seguimos en contacto. Saludos.